Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar como siempre pendientes de nuestra señal. En un día, desde luego, muy importante, celebramos y conmemoramos a nivel nacional e internacional lo que es el Día del Trabajo, ¿verdad? Hoy en cuarentena, sin duda alguna. Así es que quiero saludar a toda la clase trabajadora, aquellos que desde luego no están en la cuarentena y sí están dando el todo por el todo, ¿verdad? A los trabajadores de salud, a los agentes policiales, a los agentes militares, en fin, a todos aquellos que también hacemos posible transmisiones como esta, ¿verdad? Un saludo muy especial a todos los trabajadores de los medios de comunicación también. Así es que vaya para todos muchas felicitaciones. Bienvenidos a nuestra edición especial correspondiente al día viernes, viernes 1 de mayo. Quiero saludar a nuestro acostumbrado panel. Te saludo cordialmente, Julio Valdivieso, vía Skype. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto. Un gusto y un agradecimiento aquí a Luis Figueroa desde Tayúa, aquí en Ataco, que nos facilitó amablemente la forma de conectarnos contigo. Un agradecimiento. Qué bueno, sé que estás ahí precisamente cumpliendo una labor muy humanitaria de poderles mostrarse solidario con todos los algunos habitantes ahí que necesitan algunos alimentos. Así que te felicito, Julio. También quiero darle la más cordial bienvenida a Rafael Ernesto Boches, también quien es nuestro invitado especial ahora. Bienvenido, Rafael. Un gusto, Ernesto, y un saludo muy cordial a Carlos, a Julio y a Marvin. Bueno, quiero también saludar a Carlos Araujo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos y aquí a la hora. Estamos pendientes de conectarnos con Marvin Aguilar hasta el oriente del país, hasta San Miguel. Creo que hemos perdido el contacto, pero ya lo vamos a tener. A ver, caballeros, varios son los temas que vamos a aprovechar, hacer el análisis ahora. Se aprueba una prórroga, se aprueba la prórroga, o mejor dicho, se prorroga lo que es el plan de emergencia nacional por 15 días más, bajo condición de que si hay una nueva ampliación después del 16 de mayo, deberá el gobierno presentar un plan económico. Así es que eso es parte de las novedades que el día de ayer, entre otras cosas, vamos a tener que analizarlas hoy en el programa. ¿Qué piensan al respecto? A ver, Rafael. Bueno, hola, Marvin, creo ya te que saludo. Estamos en una situación, sí, estamos en una situación bastante particular, donde la gente tiene que ver muy la comprensión del comportamiento. Esto lo que quiere decir es que necesitamos datos sólidos, datos firmes y criterios científicos para tomar decisiones. Para resumirlo, en la fase 1 de la pandemia, todos los casos son importados. Es cuando inicia, digamos, el coronavirus al país. Esa es la fase, va entrando allá la que se llama contagio comunitario, y cuando el contagio comunitario ya empieza a aumentar y a representar el 30% del total, entonces se dice. Y en fase 3 es cuando se acelera y se llega, digamos, al pico del contagio. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la toma de decisión de la apertura económica y a nivel internacional, y los expertos están sugiriendo de que debe tomarse cuando empieza el descenso del contagio. Y por lo tanto, tener los elementos para esa toma de decisión es fundamental. Por lo tanto, yo insisto en el criterio y en la base científica para poder determinar en qué momento de la pandemia estamos en este momento. Entonces, yo creo que ese es un aspecto
que debería de quitar a un lado tanto la política, que no son elementos técnicos, científicos, porque otra cosa, y que seguramente vamos a discutir en el transcurso del programa, es el comportamiento y la necesidad de la población de generar ingresos. Recordemos que el 70% de la población trabaja en informal y ellos no aguantan más de 30 días de estar sin generar ingresos. Entonces ahí empieza toda una discusión. Dentro de todo este problema hay que tener en consideración de que hemos ganado tiempo muy valioso y que nos permite ver cuáles son los resultados de determinadas medidas que están tomando en otros continentes o en otros países que nos puede servir a nosotros para amar la... Ok. Cabe destacar que parte de la discusión se generó y se concentró en manifestar de que otros países que han sido fuertemente golpeados por esta pandemia también ya están de alguna manera activos a través de las empresas como tal. ¿Qué piensa el resto? Carlos, bienvenido. Marvin. Hola, mucho gusto, buenos días a todos. Mira, el día de ayer se prorroga la ley de emergencia, que lo que hace realmente es darle las herramientas al presidente de la República para poder extender la cuarentena domiciliaria en la que estamos. ¿Es necesario eso? Definitivamente es necesario prorrogar la cuarentena domiciliaria. Si revisamos los casos, el día de ayer inclusive se anunció al final de la noche en la página oficial del gobierno 29 positivos más, o sea, creo que es el pico más alto de los días anteriores, pero ha venido una escalada que hemos venido de 10, de 13, 17, como 20 y pico, y hoy 29 casos. O sea, estamos en una situación delicada. Creo que los ciudadanos debemos de entender y comprender que en este momento como que los contagios de verdad se están extendiendo de una manera exponencial y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Es necesario estar guardados hasta el 16 de mayo? Yo creo que sí, definitivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que esa es la necesidad sanitaria para salvar las vidas, para evitar enfermedades, para evitar contagios. ¿Es correcta? Creo que sí es correcta. Pero a la par de esto, o sea, tenemos que ver cómo vamos a asistir, como dice Rafael, a este 70% de gente que esté en informalidad y que es sumamente vulnerable. O sea, no solo podemos echarle llave a la puerta y ver que cada quien vea lo que hace. ¿Por qué? Porque eso lo que va a derivar es lo que estamos viendo en los reclamos gubernamentales el día de ayer, que mucha gente ya anda en la calle. Pero la gente anda en la calle no por ir a pasear, si no hay ningún lugar que esté abierto para ir a pasear. La gente sale a la calle por la necesidad de ingresos, por la necesidad de darle soporte a su familia para poder seguir subsistiendo. Entonces, aquí es donde vienen los componentes adicionales en el que el gobierno, para mí, debe de continuar sentándose, así como lo hizo ya con ANEP, con un sector más amplio y también con el sector político, para determinar cuáles son aquellas medidas inmediatas, porque no son medidas de mediano plazo, o sea, son medidas inmediatas que debe de asumirse para poder responderle a esta población que debe de estar en su casa guardada, porque no solo es que, como lo repito, vamos a encerrarlo y no vamos a darles un alivio a esta gente. Creo que el gobierno ha presentado como 5 o 4 medidas aproximadamente en materia económica que son muy limitadas todavía, o sea, no es la solución completa al problema, pero en algo va a ayudar, porque creo que ahí va un programa de alimentos, ahí va un programa de salarios, que de todas esas medidas son las dos cosas que directamente pueden apoyar a la población como tal. ¿Cuándo se van a aprobar estas medidas? Cuando se consigan los recursos, y ahí es donde hay otro problema también, que debe de buscarse la manera de fondear estos dos programas para aliviar en esta misma semana que viene a la población. O sea, nadie va a respetar una cuarentena si no se le da una solución de ingresos a estas personas. Julio. Bueno, yo siempre he venido sosteniendo a lo largo de todo esto, primero, que no hemos dimensionado lo que significa el tema de la pandemia. Yo también el día de ayer observé ya que la gente, lo que yo llamo la realidad, se termina imponiendo. Pero creo que es un error estar como confrontando o uno o lo otro. Es decir, o atacamos la pandemia o abrimos totalmente. Creo que tiene que haber un equilibrio
Y aquí sí yo siento que es el Ejecutivo quien tiene que llevar la voz cantante para ver cuándo debe de reiniciarse las labores, de qué forma debe de reiniciarse las labores, cuáles van a ser los protocolos en los casos para que se reinicie esas labores, porque de nada va a servir toda esta cuarentena que hemos venido, y hoy sí le llamamos cuarentena porque hemos estado más de 40 días ya metidos. Entonces, siento que esta válvula, que es una realidad, el tema económico, tiene que irse con una gran precisión de ir abriendo la válvula en una forma proporcional. Creo que no es conveniente, y esto no depende ni del presidente, esto no depende ni de la empresa privada, ni depende de políticos. Esto va a depender del comportamiento en que la curva se vaya manifestando para ver la mecánica de cómo debe de irse abriendo. Esto no es que si yo quiero o no quiero, o si el gobierno permite o no permite. Creo que esto es una realidad la que vamos a ver a partir de este momento. En el tema económico, yo sí creo que debemos de ponerle atención. ¿Por qué razón? A mí no me preocupa el acceso al crédito. Me preocupan las condiciones en que se van a otorgar esos créditos. Y ponía el ejemplo la semana pasada. Para el sector informal se les está pidiendo que estén bancarizados. Ese tipo de cosas van a volver, dijéramos, imposible accesar. Creo que va a tenerse que ir corrigiendo en el camino para que la gente pueda tener el acceso y que de todo este dinero, y ojalá Marvin lo hemos discutido muy fuertemente, mucho de este dinero o gran porcentaje de este dinero tiene que estar orientado a la micro y pequeña empresa de este país. Digo esto porque es la que sostiene la mayoría, y cuando veamos cómo se van a designar esos recursos para ver cuál es lo que se va a privilegiar entonces en esta nueva forma de enfrentar el tema económico. Ya hay gente que está quebrando, ya hay gente que ya ni con el salvataje va a tener. Por lo tanto, esto no amerita 15 días más. En cuanto al apoyo directo para esta gente, están topados al cerco y todavía hay algunos energúmenos que les están cobrando la renta, les mandan cobros a través de cartas, a través de llamadas telefónicas. Y esa es una forma de acoso hacia las personas en un momento que no es el más adecuado para la economía en que está pasando. Por lo tanto, y termino con esto, hacer llamado a todos, este no es el momento de estar tratando de llevar agua para el molino. Ya habrá tiempo para que cada uno pueda desquitarse, ¿verdad? Ahorita es el momento de la unidad del país para enfrentar esta pandemia. Marvin, vamos a ver cuál es tu lectura para debatir los puntos. Lo que creo es que en estas 2 semanas, de aquí al 15 de mayo, que es la prórroga que ha pedido el gobierno para la cuarentena, es donde vamos a ver la mayor cantidad de casos, ¿no? Esto es, nos estamos acercando a lo que se conoce en los términos técnicos de esta pandemia en el momento pico, ¿no? En estas 2 semanas. Por lo tanto, yo diría, y hay que ser honesto con la gente, ¿va? Lo decíamos con Rafael una vez sobre el caso de los temas de pensiones, que a la gente hay que decirle la verdad. Yo no estaría, digamos, en mi análisis particular viendo la situación, no pensaría que el 15 de mayo se termina esto. Diríamos que el 15 de mayo hay que revisar cómo está el pico, ¿verdad? Ya va en descenso, y un descenso sostenido, que van bajando los casos, y entonces se podrá comenzar a plantearse la posibilidad de volver a las actividades diarias. Y esto no va a ser de un día para otro, sino que va a tener que ser de una manera escalonada. Entonces yo me atrevería a decir que a mediados de junio será posible que el país vuelva, digamos, a poder plantearse, restablecerse de manera, digamos, ya normal, si ustedes quieren, aún guardando las medidas de la sana distancia, porque mientras no haya una vacuna, está la posibilidad de un rebrote, y si no se mantienen el distanciamiento social, las medidas higiénicas, a pesar que volvamos en junio a la actividad normal, pueda que haya un rebrote y que otra vez nos toque encerrarnos para evitar una situación de propagación
de manera desmedida. Hay que decirlo, también la situación a la que llegamos con la última cifra de anoche, es que ya, por ejemplo, hay la cantidad de enfermos de coronavirus con la cantidad de UCIs, ¿verdad? Entonces, ahorita el país tiene ya topado las UCIs. Las UCIs ya están topadas. A partir de ahora, todos los que podamos contraer esta enfermedad, vamos a estar ya como en una lista de espera para saber si vamos a poder, si nos grabamos, poder dar abasto al sistema. Es decir, el sistema sanitario llegó ayer a su máxima, digamos, capacidad para decir que estamos tranquilos. Entonces es una situación en la que yo entiendo, y tal vez aquí Rafael lo sabe, y los colegas también, los contertulios, hay un debate mundial sobre incluso si la cuarentena es médicamente correcta, si no hay que volver al trabajar ya, si solo hay que meter en las casas a la gente catalogada como alto riesgo. Y hay todo un debate que aquí, por ejemplo, en El Salvador me llamó la atención cómo Coquidabú se ha sumado al hecho de decir de que no hay que hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud se ha equivocado en el manejo de la pandemia y que El Salvador pues debería también de desoír a la OMS. Interesante que ese debate, ¿no? En la comunidad científica de si la cuarentena es o no es, digamos, viable o es científicamente correcta. Pero es que no podemos rebatir la cuarentena ni a la OMS si no tenemos un contrapeso científico que diga también que la cuarentena no sirve. En el caso salvadoreño, ¿verdad? En Estados Unidos hay todo un debate donde ya algunos estados están diciendo mejor vamos a abrir porque o morimos de coronavirus o morimos de hambre, ¿verdad? Por la situación económica. Pero en El Salvador no tenemos un comité científico. A ver, Julio. Era lo que yo le decía a Carlos en campaña. Si vas a refutar una encuesta, lo tenés que hacer con otra encuesta. No solo decir de que la cuarentena no sirve y que la OMS se ha equivocado, porque esto hace, ojo, que si lo dice gente que tiene de alguna manera posibilidad de influenciar sobre otras personas, ahí ves el resultado en la calle. Julio, que hay gente que dice, Julio, pues no, la cuarentena no nos estamos muriendo, hay que salir a la calle. Es que el debate no debería de ser o una medida o la otra. Es que frente a esa posición no le vamos a hallar salida al tema. Yo creo que sin descuidar, y aquí es donde el Ejecutivo tiene que ser el líder. El Ejecutivo es el que tiene que evaluar la curva, es el que tiene que ir dando la pauta, pero no puedes decir o solo uno o solo lo otro, porque si no va a ser excluyente y entonces no vas a salir del tema donde estamos. Hay que tomar en cuenta algo, la situación en este momento es la más crítica. Los contagios van en crecimiento. Aquí los políticos, ni economistas, ni los sectores de empresas pueden tomar decisiones si vamos a salir a la calle en este momento o no. Este es un tema de salud, este es un tema de protección de vidas. O sea, en este momento, ¿cómo vamos a hacer que podamos volver a la actividad económica normal en la medida que esos contagios puedan ser controlados y aplanada esa curva? ¿Quién debe de ayudar a que eso suceda? Nosotros, cada uno de nosotros, al poder guardar las indicaciones de este tema. O sea, yo creo que eso no está en discusión. Tenemos que estar en cuarentena. El tema es cómo aliviamos la parte económica y de ingresos de la población y de las empresas. En primer momento de la emergencia es cómo palias el tema de la situación de ingresos y situación económica actual de las empresas y de las personas. Y también a la par tener un plan de cómo va a ir abriendo la economía a medida esto se pueda controlar. Solo una observación de lo que Marvin dice, o sea, las UCI no están topadas, Marvin, hay como 3 casos críticos a lo mucho que son los que están en UCI, o sea, todavía hay capacidad, pero eso no quiere decir de que sigamos saliendo a la calle porque hay disponibilidad de UCI, no, o sea, ya tenemos una cantidad grande de contagios, esto sigue creciendo, se puede volver un problema serio si no ayudamos, o sea, hay que guardarse, definitivamente hay que hacerlo, ¿ok? Aquí es donde yo invito al gobierno a formar un equipo multidisciplinario de expertos en salud y en economía que hagan una evaluación de cómo atender en este momento la obligación de guardarse en sus casas
pero ¿cómo vas a paliar esta situación provocada por guardar y por la cuarentena? Carlos, ¿y cómo vas a abrir la economía de alguna manera? O sea, recordá, Carlos, eso es lo que... Recordá, Carlos, que hay una propuesta de una reactivación económica, un plan que está en la Asamblea Legislativa que fue consensuado. Medidas, Ernesto, no es un plan económico, son medidas que ayudan en alguna cosa a las empresas, pero no es un plan económico. A eso voy, pero también a la par de eso ya la empresa privada ha planteado un protocolo higiénico para las empresas que estas vayan de alguna manera abriendo sus puertas y aplicando esos digamos, cánones de salubridad, ¿no? La pregunta es cuándo, ¿no? Lo que alguna gente quiere es que sea ya. ¿Verdad? Sí, pero eso no lo gente que quiere que sea ya. Es que eso no lo vamos a determinar nosotros, eso lo va a determinar el comportamiento en la evolución de los contagios, o sea, ni siquiera el propio gobierno. Esa decisión, en mi criterio, va a depender. Pero esa decisión está en nuestras manos como ciudadanos, en la medida que nosotros hagamos que esa en la medida que cumplamos con esto, yo creo que la reactivación puede ser más rápida o puede ser más tarde. Ahora, volviendo a las experiencias y a lo que expertos, digamos, a nivel mundial están discutiendo en la materia económica, solo hay que tener dos cosas en mente. Uno es cuál es el sistema de salud pública que tiene el país, porque también en esa medida te va a dar más espacio o capacidad de respuesta. Nosotros tenemos a nuestros hermanos centroamericanos, los costarricenses, que, por ejemplo, al tener cerca del 12% de su Producto Interno Bruto invertido en educación y en salud, el comportamiento que tiene la población es cualitativamente diferente al nuestro y la capacidad del sistema de salud también está respondiendo, ya que tienen el índice de fatalidad más bajo de Latinoamérica, por ejemplo. Y ya anunciaron el plan económico en forma gradual, escalonada, sectorial, y lo que están aplicando siempre es una cuarentena selectiva o focalizada. En ese sentido, ya tenemos, digamos, ejemplos de qué es lo que hay que hacer. Ahora, hay una discusión en términos del comportamiento económico. Y ahí hay 4 opciones. Una discusión es que se ve, es decir, hay una caída brusca debido al coronavirus, pero hay una reacción inmediata y vuelve a subir la economía. Ese es el escenario más positivo. Pero hay otros que dicen que es W, es decir, que va a bajar, va a haber una caída de la economía, luego va a haber una reactivación, un rebrote de la pandemia mientras no se descubra, digamos, tratamiento o la vacuna, y va a haber una reacción. Pero hay otros que es lo más aplicado para países como el nuestro, es que es una U. Es decir, que va a haber una caída pronunciada de la economía, luego va a venir un tiempo prolongado, digamos, de estancamiento y después vamos a crecer. No se te olvida la L, ¿verdad? Sí, y los más pesimistas son los que dicen que va a haber una gran caída y que ahí vamos a permanecer por mucho tiempo con la economía estancada. Entonces, el punto es la importancia del entendimiento básico entre el sector productivo y el gobierno, por cuanto no solo es importante la gestión de financiamiento, porque en estos momentos de crisis la palabra clave es liquidez. Ahí se resume la importancia de conseguir el financiamiento, que es una lucha importante por justamente el desequilibrio fiscal que tenemos y que el riesgo país está aumentando. Y la última variable importante es la concentración hacia la generación o mantenimiento del empleo. Es decir, liquidez y empleo son los 2 elementos, la fórmula para tomar decisiones en estos momentos tan difíciles para el país. Pero yo solo quiero agregarle al planteamiento lo que es el entendimiento entre los distintos actores. Es decir, el gobierno está autorizado a contratar deuda de 2.000 millones, pero hay que salirlos a buscar. Tú como economista sabes
que ese dinero no los tenés aquí, hay que irlo a buscar. Y cuando hay una confrontación tan manifiesta entre los distintos órganos de Estado, ¿verdad? La percepción internacional que se manda no es como el escenario más claro para accesar a los créditos. Y si lo encontrás en condiciones aún más caras por el riesgo que esto significa. Entonces yo siento de que el llamado que debe de haber en estos momentos es a un entendimiento. Y miraba el día de ayer con la superación de los vetos. Superaron el veto de la repatriación. ¿Qué significa eso? Que ahorita se va a tener que ir a discutir a la sala de lo constitucional, pero paralelamente el gobierno está ejecutando ya un plan de repatriación. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto, me explico yo, de hacer toda esta confrontación si al final lo que se quiere es que empiecen a venir, que se les empiece a apoyar? Entonces nos hemos detenido en el mecanismo y no en la finalidad de la situación. Pero esta confrontación, que aunque muchos le llaman son los pesos y contrapesos de los órganos de Estado, eso es la parte formal, pero sabemos los tres perfectamente, los cuatro, de que este tema es en realidad un pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y aquí es el llamado a la sala. El pulso se acabó. Ahora la pelota está en la cancha de la sala y ojalá resuelva cuando le llegue en el término que la ley le permite hacer, lo que son 15 días, porque si van a resolver posterior a que ya pasó y que ya están todos los repatriados aquí, pues no tendría ningún sentido. Entonces mi tesis es que creo que el diálogo, el entendimiento entre el sector productivo, el gobierno, tiene que ser de tal manera que genere hacia el exterior, ¿verdad?, esa credibilidad para poder accesar a ese dinero en condiciones que en realidad sean satisfactorias para el país. Pero Julio, eso es ya. Eso correcto. Es ya, es que no tenemos tiempo. Correcto. Sí, pero eso demuestra que la voluntad política precisamente para que lleguemos a ese feliz término como vos estás diciendo. Mira, este tema de la búsqueda de los recursos, hemos visto que países como Panamá, creo, Costa Rica, acaba de hacer unas colocaciones de recursos internacionalmente muy rápido y a muy buenas condiciones, y El Salvador todavía no ha podido hacer ese tipo de colocaciones. Esto se debe precisamente a dos factores, creo yo. Por un lado, las señales que estamos enviando con este problema de la polarización política interna en el país, pero otro lado también, y no me dejará mentir ahí Rafael como economista, es el tema de la situación fiscal y de las finanzas del país. O sea, si vemos al día de ahora, Fitch acaba de cambiar la perspectiva negativa de El Salvador, y eso es un tema no necesariamente por la condición de polarización, sino que es por la condición de cómo están las finanzas salvadoreñas como tal. Esto hará mucho más difícil la búsqueda de los recursos necesarios, y por eso es que es importante sentarse, dialogar, dar señales de que aquí podemos resolver las cosas entre todos y de alguna manera establecer con seriedad planes de cómo de alguna manera vas a utilizar ese dinero. Es que cuando de repente tú solo haces anuncios, y esto en general del país, no solo el Ejecutivo, que necesitas 3.000 millones, 5.000 millones, que 1.000 millones más, sin tener planes muy específicos y concretos, creo que ahí es donde se asustan un poco todo este tipo de organismos internacionales y empiezan a revisar cómo apoyar este tipo de esfuerzos. Yo lo último que quisiera destacar es que tenemos que tener presente que esta es una crisis mundial. Quiere decir que el golpe, digamos, que está recibiendo, las limitaciones que va a tener El Salvador, también están condicionadas por depender externamente. Digamos, las remesas calculado que va a disminuir 20%. Eso significaría alrededor de $1.000 millones que le van a quitar, 1.100 millones, Rafael, a la circulación del dólar acá, y va a disminuir el consumo, por lo tanto van a disminuir las ventas, van a disminuir los ingresos. Los ingresos del Estado disminuyen como un 15%, creo. 700 millones, ese es el cálculo, ¿verdad? 700 millones menos, va. Y por otro lado tiene la disminución en las exportaciones. Por lo tanto, es una situación que realmente
es suficientemente difícil. Hay un cálculo, Rafael, hay un cálculo ya de cuánto es en dinero lo de las exportaciones, lo que va a disminuir. ¿Tienes tú un cálculo? Porque yo no tenía ese cálculo, fíjate. Ayer salió un estimado que estaba entre el 15 y 20%, pero eso es a la fecha. Más. Mire, y para coronar, decir que va a cambiar. Y para coronar el pastel o la cereza del pastel, el tema de la seguridad alimentaria del país. Espérense que esto empiece a apretar. Ya van a ver ustedes si Nicaragua, si Guatemala no empiezan, dijéramos, a poner sus propios, porque van a tener que abastecer su consumo. Cerrar fronteras, dices tú. Que va a ser, es que es lógico, Marvin. ¿Me entiendes? Así como Estados Unidos prohibió la exportación de las mascarillas. Pero en ese tema que dice Julio, Estados Unidos ayer, Donald Trump ha firmado un decreto donde pone a trabajar a todas las empresas de carne porque en Estados Unidos la carne ha comenzado a escasear, específicamente la carne de cerdo. Entonces ya Estados Unidos está teniendo problemas de abastecimiento de la carne. Ojo, Estados Unidos está teniendo problemas de abastecimiento de carne. El problema que se generó fue precisamente por el tema del cierre de las empresas, por lo que Estados cerraron una parte de la cuarentena. Sí, pero mira, allá estornuda Estados Unidos y nos da a nosotros neumonía aquí. Claro, definitivamente. El tema nosotros es la dependencia que tenemos, ya Rafael lo ha dicho, estos 5.000 o 6.000 millones que vienen en remesa se van a ver duramente afectados por el tema de la economía enEstados Unidos. Y aquí igual con el tema de consumo, no va a haber dinero para comer, y si hay dinero no vas a tener acceso. Por lo tanto, yo sí sigo insistiendo. Se está configurando una tormenta perfecta en cuanto a este tema de los ingresos. O sea, de verdad habrá un impacto en la población significativo si no se toman medidas inmediatas de cómo. Me voy a la pausa, gracias. Seguimos con este debate. Me dice Reinaldo Chávez, por favor, Ernesto, quiero hacer una denuncia. Acá en la colonia Vista Hermosa no tenemos agua desde hace 3 meses. Se habla a la institución y no contestan. Los vecinos estamos ya desesperados por el tema de agua. Es un servicio social ahí que nos pidieron que lo dijéramos. Nos vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a usted por estar participando. Parte del debate que hubo en la Asamblea Legislativa el día de ayer, voy a presentárselos a continuación para ponerlo un poco en el contexto también de todos esos argumentos que salieron a luz bajo la idea de aprobar la prórroga, de darle más extensión, a darle una extensión más, pero bajo la condicionante que si después se pide otra, exista un plan de reactivación económica y de apertura de las empresas. Vamos a ver, veamos el informe. Cierro la votación y con 80 votos en pantalla y 2 a mano alzada, los diputados establecieron que hasta el 16 de mayo estará vigente la Ley de Emergencia Nacional. Para llegar a este acuerdo, los parlamentarios se tardaron 2 horas y media discutiendo, después de que el diputado del PDC, Rodolfo Parker, aseguró que el decreto no era el aprobado en la Comisión Política. Pido receso para que se reestructure y se privilegie lo que son los acuerdos de una comisión política que no deben ni pueden ser cambiados por 1, 2 o 3 personas en forma arbitraria. Estamos perdiendo el control político que esta asamblea tiene en un momento determinado. Presidente y colegas están funcionando como pasanotas y me da vergüenza tener que reconocerlo, incluida mi bancada. No se vale que le diga pasapapeles a sus compañeros, yo tampoco lo acepto. Tampoco yo le veo sus defectos a usted y no busco de alguna manera ofender a medio mundo. Creo que usted obviamente se le pasa la mano y al final tenemos que ser tolerantes.
Tras la aprobación por mayoría, algunos parlamentarios salieron satisfechos y otros con un mal sabor de boca. Estos 15 días de prórroga son para tratar de buscar por todos los medios, hasta el último rincón, a la persona que obviamente tenga el virus y meterla a tratamiento y a la cuarentena correspondiente. El problema que nosotros seguimos insistiendo es la información que nosotros hemos requerido para conocer el impacto que han venido provocando estas cuarentenas, qué efectos positivos hemos logrado. La ley estará vigente hasta el sábado 16 de mayo. El presidente de la Asamblea Legislativa cerró la sesión plenaria para mandarle al presidente los decretos aprobados para que los sancione y los mande a publicar en el diario oficial. Ángel Iraeta, Telenoticia 21. Bueno, gracias Ángel. Bueno, ¿son pasapapeles o no son pasapapeles? A ver, ¿qué piensan? Bueno, yo quisiera destacar un punto, que nosotros como país, nuestro espacio de maniobra es bien limitado. Ya expusimos el impacto económico, creo que no hay necesidad de repetirlo y tampoco hay que presionar o que la gente entre en pánico. Es decir, el miedo es razonable, pero yo creo que es importante también en estos momentos tan difíciles generar confianza, entusiasmo en la población, porque los momentos son bastante complejos. Entonces, este espacio de maniobra yo lo quiero sintetizar así. Nosotros ya dijimos que tenemos una disminución de la entrada de divisas por las exportaciones, por las remesas. Tenemos un déficit fiscal considerable, una reducción de la producción. Entonces, pero nosotros estamos dolarizados. En ese sentido, lo que significa es que la única opción que tenemos en el corto plazo es el endeudamiento. Y ese endeudamiento a través de bonos va a ser difícil. Van a ser las instituciones financieras internacionales, los bancos, los que nos pueden ayudar a obtener este financiamiento. Entonces yo creo que ahí es importante concentrarse, por cuanto estas instituciones financieras internacionales nos van a prestar, pero se van a asegurar el pago. Entonces nos vamos a meter a un ajuste fiscal. Eso es lo que viene luego de la crisis. En la poscrisis nosotros estamos en un ajuste fiscal. Esto lo que debe decir para los tomadores de decisión y para los políticos es que nuestro espacio de maniobra es limitado. Por lo tanto, las decisiones deben de ser bastante fundamentadas técnicamente, y los recursos no van a alcanzar para todos. Por lo tanto, tiene que haber un criterio, una priorización de dónde hay que invertir los escasos recursos que se va a disponer. Entonces, pero eso es ya. No sé, Rafael, si te atreves a corregirme cuando hablas de ajustes, porque hay que decirle a la gente qué significa esto. Esto significa impuestos. ¿Que alguien va a pagar el mariachi? Significa despidos en el sector público. O sea, porque la gente tiene que estar claro de qué estamos hablando cuando estás diciendo eso, pero ¿verdad? Principalmente debería ser reducción del gasto también, ¿verdad? Correcto. Es que más ingresos y menos gastos. Déjame decirte, no solo es una medida. Es decir, hay que ver la parte integral. Eso va a significar también impuestos, despidos en el sector público. Es decir, a eso nos vamos a enfrentar. Lo que pasa es que ahorita la prioridad que estamos viendo es en el tema puramente de atender la pandemia, pero vienen consecuencias, como lo acaba de explicar. Yo siento que en este momento lo más importante, aparte de las decisiones en el tema económico, es informarle a la población qué hacer en este momento con una campaña masiva, porque la gente no sabe, la gente en este momento no sabe cómo reaccionar, y sobre todo en las localidades o en los municipios más alejados de San Salvador, cómo hacer si hay un caso, cómo dejar entrar a las personas. Siento que la educación en este momento es la parte más importante que le debemos de atender, y que permanentemente esté informada la población, no solo de qué hacer, sino de cómo va evolucionando el tema de la pandemia. Fíjate, Julio, nada más para
motivado por tu planteamiento. Incluso ahí tenemos el canal 10, por ejemplo. Yo estoy seguro que si se le pide apoyo a diferentes canales, a Megavisión, a TCS, a todo, podría generarse no solo de información, sino generar confianza. Es que estos momentos difíciles también se necesita darle esperanza a la gente. Vamos a salir adelante. No solo el canal 10, los radios, porque acordate también hay muchas radios comunitarias. Siento que ahorita los medios de comunicación pueden jugar un rol muchísimo más importante, como un efecto multiplicador para que la gente pueda decir qué hacer y sobre todo tener una esperanza, porque estar viendo este tema tan negro sin que haya, dijéramos, como una guía, una esperanza, algo donde tú te puedas abrazar. Creo que Alder podía jugar un papel importante en este momento. En este momento hay mucha incertidumbre en la población y en las empresas, y esa incertidumbre solo se va a calmar con un liderazgo fuerte en el que pueda orientar adecuadamente a todos estos sectores. O sea, yo creo que ahí es donde vale el liderazgo y a través de los medios poder dar medidas claras y orientaciones claras para que la gente se sienta tranquila. O sea, ¿y cómo vas a poner tranquilo a los ciudadanos? En primer lugar es protegiéndole sus ingresos. ¿Por qué? Porque el tema de protección de salud lo está resguardando cuando lo encuarentenas en su casa, pero tenés que protegerle sus ingresos y eso le dará estabilidad para que no salgan. Pero a las empresas también tenés que darle certidumbre. Bueno, alguien estaba calculando por ahí, y no sé si Rafael me puede corregir, de que de aquí al 15 de mayo, con esta cuarentena y con la situación tal y como está en este momento, de las atenciones que se están dando a nivel de empresa, un 25% de las pymes posiblemente ya no podrán ni siquiera seguir operando. O sea, que ya están en una situación de que van a quebrar un 25% de estas empresas. Aquí es donde viene. Hoy, ¿qué vamos a hacer ahora como país? Lo que decía Rafa, es inmediata la respuesta para dar certidumbre. ¿Por qué? Porque no solo va a quebrar y a dejar de tener ingresos el dueño de esas pymes, Carlos, sino que también sus trabajadores van a dejar de tener ingresos. Carlos, y esto es una cadena que va a redundar en una crisis de verdad en este país. El día de ayer, Carlos, yo conversaba con la ministra de Economía y precisamente le hacía esa pregunta. ¿Qué plan se tiene para poder de alguna manera dar, no sé si el término no era el correcto, pero el término del salvataje que se requiere para que de alguna manera estas puedan seguir operando? Porque de lo contrario, y tal como tú lo estás planteando, esa es la perspectiva a la cual muchos economistas están viendo, de que las empresas ya no van a poder sostener los empleos y ahí va a venir el crujir y rechinar de dientes, como dice bíblicamente la palabra. Ojalá me equivoque. Pero Ernesto, el único que puede dar el sabotaje es el gobierno, pero si el gobierno no tiene de dónde agarrar, hemos dicho, bueno, como un agravante, se prorrogó el impuesto para la recaudación del impuesto sobre la renta hasta junio. Es decir, este era el mes en el cual el Estado se nutre de la mayoría de los impuestos en el caso del impuesto sobre la renta. O sea, no, ha caído, entiendo que el ministro de Hacienda dijo que eran 205 millones de dólares, lo que dejó de percibir en este momento. Y si a eso le agregás que no hemos podido conseguir los 2.000 millones, estamos en una situación económicamente como país fácil. Es decir, el gobierno solo se nutre de dos fuentes. Y por eso, o de los impuestos o de los préstamos. Y por eso, la urgencia que está pidiendo las empresas para que, las gremiales empresariales, para que gradualmente y aplicando protocolos sanitarios, estas se vayan abriendo, es decir, que el impacto sea mínimo. Ahí está el dilema, ese es el dilema. Mira, es decir, hay que entender una cosa, el impacto ya se tiene. Claro. O sea, no es que ya lo vas a ver, ya se tiene. Ahora, Ernesto y con Tertulio, es que hay una cuestión, la gente quiere que se abran ya las empresas, aunque sea con un protocolo sanitario. O sea, te lo digo aquí en Oriente, la gente dice, abramos, díganos si tenemos que tener máscaras, trajes espaciales, mascarillas, guantes, o como el presidente de México, que tenía su detente, una estampita de la Virgen para detener el coronavirus. Entonces, la gente lo que quiere es abrir ya los negocios. Esa es una presión que hay que serle honesto y realista.
a la gente que hoy por hoy no se puede hacer. No, hay que decir, hoy ya este día no se puede dar un plan para que los negocios abran, que es lo que la gente está diciendo. Y en el caso quisiera yo introducir un elemento interesante, y es que ya que tú hablabas ahí lo de la Asamblea Legislativa, yo a veces cuando veo en el canal legislativo de las plenarias me recuerdo por momentos de la tremenda corte. Ustedes se acuerdan de ese programa de Tres Patines. Pareciera ser que estamos en eso. Y hay una cuestión que hay que decirlo: la Asamblea debería de discutir rápidamente las medidas a las que ha llegado el acuerdo entre el gobierno y la empresa privada. No quieren discutir eso. Eso da certidumbre. Que era lo que decía Carlos, la gente sepa que va a haber ayuda, que va a haber disponibilidad, va a haber acuerdo político. Ya se hizo un acuerdo político que a muchos puede que no guste, porque me parece injusto. No sé qué dirás tú, Rafael, que a la gran empresa también se le meta en los beneficios de este salvataje que va a dar el Estado, cuando todo el mundo debería de irse para la mediana y la pequeña empresa. Y esto corre el peligro que muchas medianas y pequeñas empresas van a quedar fuera. Hay que advertirlo, ¿verdad? Y te lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Van a quedar afuera de esta ayuda que se está discutiendo y se está queriendo aprobar. Entonces, México, la gran empresa mexicana, se fue directamente a pedir ellos préstamos al BID, porque tiene una línea que se llama BID Investment, que es, han habilitado como cerca de $5,000 millones para las grandes empresas, para que la gran empresa salvadoreña pueda de manera directa, sin intervención del Estado, pedir préstamos al BID y dejar ese dinero para la mediana y la pequeña empresa en el caso salvadoreño. Las grandes empresas pueden pedir de manera directa, sin mediación del Estado, que haya un salvataje para ellos. Entonces, a mí me parece que lo que nos puede llegar a volver a pasar, ustedes se recordarán cuando los terremotos del 2001, que Flores arma un comité para administrar a la tragedia, y este comité terminó cobrando honorarios por administrar los fondos y por administrar toda la reconstrucción nacional. Entonces, y sabemos quiénes eran los que estaban ahí en esta organización y que cobraron honorarios, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si en este país la gente percibe después de la pandemia que hay beneficios solo para unos y a otros se les dejó desamparados, o sea, vamos, no después nos estemos pero usted va a dejando que venga, ¿verdad?, un líder político a futuro que ofrezca hasta nacionalizar lo que se ha privatizado, pues. O sea, y esto no lo digo yo, lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que debe de dársele a las poblaciones de la América Latina la sensación que se le ha ayudado a todos. Okay, Julio. Porque solo queda la sensación que solo a uno van a haber un conflicto social grave. Bueno, primero entiendo que hay una comisión ya formada, donde el gobierno tiene la mayoría. El gobierno es el que va a definir en qué porcentaje va a hacer la reactivación, Martín. En ese sentido, yo siento que donde debe de enfocarse es a los que están más vulnerables. El tema es que en muchas de las medidas no han sido escuchados estos sectores. Si solo el sector sabe a dónde le aprieta el zapato, ¿quién dice representa la gran mayoría del sector informal? ¿Quién pudo haber hablado por el sector informal? ¿Quién pudo haber hablado por la micro y pequeña empresa para que eso se haga sentir y que las medidas que se tomen vayan orientadas específicamente, como tú estás diciendo, a los que en realidad, es decir, todos están amolados, pero hay unos que están peores? Yo no creo que cuando Carlos dice que el 25%, es que creo que es más, que aunque ya se tomaran las decisiones, muchos ya no se van a poder recuperar, y eso hay que tenerlo muy claro. Y cada día que pasa sin que este sector se sienta de alguna manera, por lo menos que no está asfixiado, cada día va a ir creciendo más la presión, y eso obliga a lo que yo llamo la realidad termina imponiéndose, aunque la gente no quiera salir.
Voy a la pausa y regreso porque vamos a, desde luego, abordar el tema del endurecimiento del régimen penitenciario, que es otro tema que me parece que es importante analizarlo desde el punto de vista de ustedes, y más aún cuando estamos teniendo un disparo en el número de homicidios. Ayer circuló una fotografía en las redes sociales de un asesinato en el oriente del país. Definitivamente no sé qué está pasando, qué corazón el que tienen estas personas que cometen esos asesinatos. O Chalate fue, ¿verdad? Sí, Chalate, gracias. Así es, voy a la pausa y regresamos con más. Gracias por sintonizarnos. Aprovecho para invitarlos mañana. Voy a hacer un análisis también sobre el tema de cómo reactivar la economía en un estado de cuarentena. Mañana, 7 de la mañana, sintonice en directo con Ernesto López Radio por 107 Fuego. Y también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook para que usted no se lo pierda. Tema de país, mañana 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Pasamos a otro tema. Sin duda alguna, nuestros amigos están enviándonos sus comentarios, sus preguntas, pero todas hemos logrado desglosarlas en el contexto de los análisis que se han tenido. Pasemos a otro tema. Amigos panelistas, vamos a hablar precisamente sobre estas nuevas disposiciones extremas que de alguna manera han considerado alguna en cuanto al endurecimiento del régimen penitenciario a raíz de o en respuesta de parte del gobierno por el disparo en el número de homicidios. A ver, ¿qué piensan al respecto? Yo no sé si ustedes han escuchado a este abogado Julio Valdivieso. A mí me parece que él hace una explicación y que solo voy a decir, yo entiendo que el gobierno no ha tomado medidas extremas, ha tomado medidas extraordinarias que van en acorde a la proporcionalidad, a la necesidad y a la legalidad que impone el momento. O sea, Julio lo explicaba muy bien el miércoles y decía, son terroristas. O sea, han sido declarados terroristas por la Sala de lo Constitucional, popularmente conocida como los Cuatro Magníficos. Entonces, esa sala declaró terroristas no solo a los pandilleros, sino que a todo el engranaje que lo rodea. ¿Cómo atendés un brote de terroristas frente a una pandemia? El gobierno, para que no se le salga del control la situación de la pandemia, tiene que enviar mensajes claros y contundentes a estos grupos terroristas que si empiezan a disparar el índice de asesinato, van a tener la respuesta contundente del Estado. Marvin, solo por aclaración, sí. Te decía de que han sido calificadas por algunos sectores como extremas. No es que yo lo digo extremas, ¿no? Sí, solo por aclaración. Claro. O sea, Julio tiene una explicación jurídica muy interesante. Vamos a ver, Julio, y el resto, ¿qué piensan? Bueno, primero te voy a decir qué es lo que ha pasado con este tema. Yo siempre he creído de que no puedes enfrentar situaciones anormales con instrumentos normales. Es imposible que le puedas hallar salida a una situación anormal, y cuando digo anormal no me estoy refiriendo a ilegal, o sea, son situaciones que no se combaten con los instrumentos que normalmente el Estado tiene para eso. Se ha dicho de que cuando el presidente autorizó el uso letal de la fuerza, es que aunque no lo hubiera dicho, hay protocolos en el manejo para el uso de la fuerza, sobre todo en la Policía Nacional Civil, y está orientada básicamente en que el uso del arma está destinada en dos momentos. Uno, cuando peligra la vida del policía o del soldado, pues lógico que hay una legítima defensa y tiene que hacer uso en una medida proporcional y racional al agravio, al daño que se pretende inferir. El otro reacciona en esa medida. Y dos, cuando está en peligro lo otro. Por lo tanto, aunque el presidente no lo hubiera dicho, estos son protocolos ya que están establecidos para
que los mecanismos de la policía ahí están. En el año 2006, que es cuando se crea la ley antipandillas, le metieron más o menos unos 4 recursos de inconstitucionalidad. Y al final se llegó a la conclusión, después de esto, que la sala sí declaró no solo a los pandilleros, sino a los apologistas, sino a los financistas, sino a los que dirigen, también dentro de este calificativo. Y algo que resaltó esa sentencia fue el hecho de que ahí prohibió al Estado como tal cualquier tipo de negociación con estos grupos terroristas. Ahí se resalta que quedaba prohibido cualquier tipo de negociación con este tipo de personas o de pandilleros. Y contestando para terminar y que mis otros compañeros digan, yo siento que las medidas tienen que estar en función de la proporcionalidad que el momento demanda. Y para eso hay toda una legislación. Por ejemplo, la ley penitenciaria. El director de centros penales tiene que hacer una evaluación. Los jueces penitenciarios, que también no está en duda, pero también deberían de pronunciarse en este tema, si esas medidas están apegadas o no están apegadas, pero no hemos visto tampoco este pronunciamiento. Por lo tanto, yo creo que la medida que tiene que tomarse va en función de la proporcionalidad de que el momento está demandando. Carlos y Rafael. Mira, yo solo brevemente, Carlos, me piden que te corrija que la foto que circuló ayer fue de un crimen en Concepción de Oriente, en La Unión, la foto del desmembramiento, que fue la que se... No sé si habrá habido otra en Chalatenango, solo como corrección. Me dicen yo tenía entendido que era en la Unión, sí. Gracias, Mario. Ese es La Unión, Concepción de Oriente, sí. Sí, pero grotesca desde el punto de vista atroz de lo que cometen, ¿no? Increíble. No hay sentido. Claro. Sí, indignante, condenable eso. A ver. Claro. Bueno, volviendo al tema, yo te diría de que lo que estamos viendo en las cárceles y los mensajes del presidente con relación a la oleada de asesinatos de los 4 días del fin de semana anterior, que llegaron a casi 77 muertos en 4 días. Esto yo lo veo más como una reacción, o sea, al final yo creo que todos coincidimos en una cosa, los salvadoreños, que nadie tiene por qué estar defendiendo a los que están precisamente presos en esas cárceles, pues a muchos se nos sale hasta el instinto animal y quisiéramos llevar un galón de gasolina por ahí para ayudar un poco a controlar esta situación, pero el Estado debe de responder de una forma adecuada y proporcional a la situación. O sea, la reacción, yo lo que quiero evaluar es la reacción. La oleada de asesinatos de estos 4 días, parte de las pandillas, demuestra 2 cosas. Uno, por un lado, de que las estructuras delincuenciales están intactas en el territorio, y que basta con activarlas por parte de ellos para poder hacer este tipo de destrozos que estamos viendo. Y por otro lado, vemos una fragilidad en función del control de esta situación. Yo de verdad no creo que esto de alguna manera venga o salga directamente de esas cárceles. No sé si la reacción de meterlos al hoyo a que no les dé luz, inclusive, es la forma de corregirlo. Me preocupa en general el problema de las pandillas, porque nos acaban de demostrar nuevamente que el control territorial lo tienen ellos. O sea, creo que eso es lo más delicado de esta situación, y creo que las reacciones, tanto del presidente cuando de alguna manera ofrece la letalidad o el ejercicio de la letalidad del combate, vuelve a caer en el error que cayeron los de Arena y los del Frente, queriendo detener esto con balas, queriendo de alguna manera con la represión exclusivamente, queriendo controlar una situación que ya sabemos que no es la única forma de controlarla, porque una cosa es la reacción en el combate de andar en la calle haciendo los patrullajes y todo, y tener un enfrentamiento. Definitivamente hay cómo hacer el uso de la fuerza para poder defender la vida de cada uno de los agentes o de los salvadoreños como tal, pero creo que me preocupa eso, el enfoque de la reacción, una reacción de represión exclusivamente,
que no estoy diciendo que no se deba combatir, pero el enfoque exclusivo de reacción, digamos, en el pasado con manos duras, super manos duras, inclusive recientemente fueron muchas denuncias de grupos de sicariatos al interior de la policía misma como tal para combatir a las pandillas, y vimos los resultados. Los resultados fueron de que no pudieron detenerlo, de que Carlos, no pudieron controlarlo. Carlos, disculpa, tú estás haciendo cosas que en el pasado se probaron. Creo que Carlos, pero tú estás comparando dos momentos disculpa que te interrumpa, estás comparando dos momentos distintos. Ahorita el gobierno está atendiendo una emergencia sanitaria y tiene un brote terrorista. O sea, ahorita no es momento de hablar de reinserción, no es momento de hablar de diálogo, es el momento de detener el brote terrorista, y la única manera en que los terroristas entienden, Carlos, es decirle fuerza letal. Marvin, dale la palabra también a él, que te quiere contraponer, Marvin. Está bien, ya dijiste, pero también hay que buscar ahí la media. A ver, Carlos. Yo lo que estoy diciendo con esto es que hay que tener el cuidado, o sea, la observación va en que esto ha desnudado que esas estructuras están ahí, que están intactas, que siguen funcionando, y que la reacción del Estado no puede ser la misma reacción que ya se tuvo en el pasado y que está más que probado que no es efectiva. O sea, no vas a venir hoy para detener esta oleada a ofrecer reinserción, eso es evidente, ¿verdad? Pero tampoco es yendo a matar al que se te ponga enfrente como lo vas a detener. O sea, esto es una situación delicada, hay que volver a los territorios. Te puedo asegurar que eso que sucedió fue una señal que estos tipos mandaron, y hay que entender y encontrar qué significa esa señal como tal, pero hay que volver al territorio, hay que volver a los patrullas. 20 segundos para tu reacción, Marvin. Vamos a ver. No, estoy de acuerdo en el sentido de que este no es momento de hablar de reinserción. Coincidimos con Carlos ahí, ni de reinserción, ni de diálogo. Ahora, y el presidente no ha dicho vayan y maten a todos el que se le pongan enfrente, Carlos. Ahora, ha hablado del uso de la fuerza letal si corre peligro la vida de los policías y si está en peligro la vida de salvadoreños donde estén presentes los policías. Entonces, el presidente también ha dicho que quienes salgan, digamos, señalados, ¿verdad?, por haber cometido excesos durante esta situación, van a ir también a ser procesados, y el gobierno va a acompañar a estos policías. Carlos, vamos a ver, Carlos quiere reaccionar. ¿Quiere reaccionar, Carlos? No, tranquilo, Rafa, yo creo que Rafa y Julio. Ok, yo llamaría a que no solo estemos viendo el árbol, que si no hay que ver el bosque. Es bien importante porque el índice de fatalidad en menos de una semana fue de 75, y el coronavirus en 6 semanas lleva 10. De 10 compatriotas que lamentablemente han fallecido. Es decir, esta es una expresión deliberada que debe de ser parte de una estrategia. Entonces, ¿qué hay de fondo detrás de eso? O sea, no solo es una acción puntual, porque allí tiene que ver, por ejemplo, yo escuchaba a unos especialistas en criminología y pareciera ser de que la mayor cantidad de estos 75 homicidios no eran pertenecientes a pandillas. Si eso fuera así, habría que entonces, es todavía más delicado en términos de que eso ya es contra la sociedad. En ese sentido, viene a complicar un poco en términos de una escalada del miedo. Uh-huh. Es decir, entonces, con mayor razón, se necesita que las fuerzas vivas de este país se sienten a trabajar de inmediato, porque los problemas son tan graves, ¿verdad?, que si estamos empantanados en respuestas inmediatas, vamos a estar en un círculo vicioso permanente que realmente no vamos a tener respuestas efectivas como la realidad misma lo está exigiendo. Julio, ya te doy la palabra. Me voy a una pausa. Cuando regresemos, en medio de esta situación de violencia y homicidio, Julio, ¿habrá manipulación política partidaria, como en algún momento también se ha logrado entremezclar este debate en la Asamblea Legislativa? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. ¿Te parece? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes, amigos, por estarse pronunciando
enviándonos sus comentarios a través de Facebook, nuestra señal en vivo, ahí está, inmediatamente. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias. Panelistas, decía anteriormente que en medio de esta situación de violencia y también del disparo de homicidios, salió un debate en la Asamblea Legislativa tras unas declaraciones en las que Guillermo Gallegos, diputado del partido Gana, dejó entrever que los partidos Arena y el FMLN estaban detrás de la racha de violencia. Esto también ha generado y ha despertado esa gran pregunta de que si habrá manipulación política detrás de todo esto. A ver, tienen la palabra Julio y el resto de panelistas. Yo no creo que haya esa influencia tan directa para subir una palanca y bajar una... Y si es cierto lo que afirma, pues hombre, que lo denuncie con nombre y apellido. Yo creo que no solo es un derecho, sino es una obligación para que todos sepamos en realidad quiénes son los que están detrás de estos políticos, si es que existe. Yo más siento que la manipulación es hacia un sector determinado. Al final de todo esto, quien está poniendo los muertos es el pueblo salvadoreño. ¿Me explico? O sea, yo creo que debemos de entender esto. Lo que vino a demostrar es que develó que los problemas antes del coronavirus, cuando entra el coronavirus, automáticamente se apartaron, pero no es que dejaron o desaparecieron de la realidad nacional. Lo que ha sido es que uno acaparó, dijéramos, la información, acaparó todos los medios, pero eso no quiere decir que por arte de magia aquí se recompuso el tema territorial, los homicidios dejaron de existir. Aquí está demostrando que a pesar de la pandemia, bueno, Rafael lo dijo, hubieron más muertos que por el virus. Yo lo que siempre digo en este tema siempre es que nosotros podemos decir lo que querramos, pero hay una realidad en el terreno que es la que viene y es la que marca, dijéramos, el quehacer en cada uno. La realidad de nosotros es totalmente diferente a la que pasan en los municipios más alejados de esto, donde ahí impera lo que diga el que maneja el territorio. Entonces, ojalá, de ser cierto lo que el diputado Gallegos dijo, sería interesante saber quiénes son, tal vez esa información para entonces poder premiar o castigar ahora en el 2021 quienes deben seguir y quienes no deben seguir, ¿verdad? Y ahí sí la pelota está en la cancha de los dos partidos. Le pidieron que se retractara o pidiera una disculpa y él dijo: una disculpa mía, ellos nunca la van a tener. Son claros los vínculos políticos de muchos miembros de Arena con las pandillas, al igual que los del FMLN, digo. A ver, Marvin. Yo creo una cuestión. Yo hasta que la Policía Nacional Civil, de manera científica, compruebe qué han sido y por qué han sido asesinados, y hay que ver en esto, sabemos caso por caso, pueden haber ajusticiamientos, puede haber cobro de deudas, puede haber, digamos, situaciones internas, pero obviamente tampoco hay que descartar, vistos los antecedentes, la vinculación de los políticos con las pandillas, porque eso está. Es más, ahorita hay un diputado de Arena que está siendo procesado para quitarle el fuero en la Asamblea Legislativa para que vaya a responder precisamente por haber negociado o haberse sentado con pandillas. No podemos descartar eso, pero yo lo decía en otra plataforma mediática esta semana, y es que hay una teoría que se llama la navaja de Hoffman, que dice que frente a un problema que tiene un montón de posibles soluciones, la verdadera es la más simple. Entonces yo me adhiero a lo que algunas personas consideran que lo que ha pasado en este repunte de las pandillas sea precisamente que el mayor ingreso económico de las pandillas es la extorsión.
Y ahorita los negocios están cerrados y los pandilleros han dejado de cobrar la extorsión. Si aceptamos los números que han dado las autoridades en diferentes momentos, que hablan que hay 60,000 pandilleros, y que esto tienen a su vez como 300,000 personas, que es una estructura de mamás, de hijos, de esposas, de familiares de pandilleros, que dependen económicamente de la estructura pandilleril. Entonces debemos entender que ahorita que los negocios están cerrados, los pandilleros no están cobrando la extorsión. Ok, vamos a ver, Carlos. Y esto hace que obviamente y Rafael. Su fuente de gasto es inmovible. Pues. Ok, Rafael. Entonces, el aumento de crímenes, solo para terminar en esto, es una presión al gobierno para que también afloje la cuarentena, pues para que permita no solo que los negocios trabajen para seguirlos extorsionando, sino que también muchos de ellos tienen negocios en diferentes puestos. Ok, me voy a la pausa y les doy la palabra cuando regrese a ustedes porque me la están pidiendo, voy contra el tiempo. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar participando. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias Rafael y Carlos, tienen la palabra ahí, por favor, démonos un minuto más o menos. ¿Sí? Y estás consumiendo los productos del imperio. No, a mí me cae mal Trump, no el imperio, no te confundas. Estamos al aire, ya estamos al aire, caballeros. ¿Sí? Vamos a ver, Carlos y Rafael. Carlos y Rafael, ahí, no sé si tienen referencia, ya estamos al aire. Adelante, Carlos. Bueno, mira, yo creo que con este tema lo que nos quedamos pendientes es que tú habías puesto sobre la mesa las declaraciones de acusaciones de Gustavo Gallegos, muy a pesar del aprecio que le tengo en lo personal a Guillermo. Yo creo que son atrevidas sus declaraciones y son bastante irresponsables. O sea, creo que no es momento de estar jugando política con este tema como tal y que al final de cuentas no contribuyen lo más mínimo a las soluciones de los problemas que estamos teniendo. O sea, creo que en estas cosas, si seguimos jugando de esa forma, nunca vamos a terminar de resolver los problemas que este país tiene. Por otro lado, creo Marvin planteaba del tema una exigencia para que la apertura económica se dé por parte de las pandillas. No lo sé, o sea, no sé hasta dónde tienen que enviar ese tipo de señales en función de necesitar más ingresos por el tema de rentas. Inclusive, si tú ves y todos hemos conocido que las mismas pandillas han estado en territorios asegurando que la gente no salga de la casa, repartiendo comida, como colaborando, entre comillas, a que la cuarentena de alguna forma se mantenga y que la gente no saliera. O sea, eso fue conocido y creo que hubo hasta algunos capturados porque habían golpeado a algunas personas que habían salido de su casa. También el narcotráfico lo está haciendo en México, Carlos. Claro. No. Por eso te digo, o sea, no sé, o sea, yo creo que este tema hay que abordarlo desde una perspectiva más integral, el tema de seguridad. Hay que encontrar las razones definitivamente, porque en el pasado era una lucha entre pandillas y entre grupos y clicas, lo que daba como resultado muchas muertes. Pero el denominador común de las 77 muertes de estos 4 días es que son ciudadanos no vinculados a pandillas y son en todo el territorio nacional. Eso definitivamente es una señal de algo, ¿verdad? Y creo que hay que abordarlo de manera responsable. No es con reacciones mediáticas ni con acusaciones políticas que vamos a resolver esto. O sea, yo creo que si seguimos así no vamos a terminar en eso. Sí, bueno, yo creo que hay elementos bien importantes y uno de ellos es entender el fondo de este hecho. ¿Cuál es la estrategia que están siguiendo? Porque una hipótesis, por ejemplo, que han lanzado los colegas es que tiene un fundamento económico. Si eso fuera así, pues se vendría a sumar a la complejidad en la cual estábamos viendo en las pasadas partes del programa. Yo, si usted me permite, Ernesto, sí quisiera volver al tema económico, porque realmente es algo que la gente está
ansiosa con esto de la reapertura. ¿Cuál es la propuesta que nos da, Rafael? No, en términos de la reapertura, yo lo que quisiera destacar y que ojalá que puedan discutirse, yo vi que usted empezó, Ernesto, en su programa a levantarlo, y es cuál es el rol del nivel local y de los gobiernos municipales ante el problema, porque hay 600 millones de dólares que están en discusión y al menos su servidor no conoce ni los criterios, ni los mecanismos, ni las prioridades, ni nada. Y si a esos 600 millones le sumamos los 500 del FODE, estamos hablando de 1.000 millones. En estos momentos son sumamente importantes para responder a esta crisis. Sí. Y entonces no se está, al menos la ciudadanía no conoce, digamos, las propuestas, los mecanismos, ya la parte operativa, porque realmente si nosotros no avanzamos en eso, cuando vengan los recursos, no van a poder ser canalizados en función de la demanda que tiene la población. Entonces yo creo que no hay tiempo que perder y invitaría a quienes están trabajando en esas áreas que aceleren los criterios, los mecanismos, las prioridades para que esos recursos sean utilizados de la mejor manera. Ok, Julio, bien, vamos a ver. Bueno, yo quiero ya, que creo que estamos ya en la fase de conclusión. Yo creo que hay que entender las realidades y no nos podemos estar comparando realidades de Estados Unidos, de Europa con las realidades de El Salvador. Todas las acciones nuestras deben de responder a una realidad social nuestra y el derecho incluso así debe de ser manejado. Finalmente yo quiero insistir a la parte del tema económico que lo ha dejado muy bien planteado Rafael. Yo sí quiero insistir y hacer un llamado propositivo en el sentido de que los medios de comunicación se vuelvan masificadores, dijéramos, para mantener informada a la población de qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. Creo que más ayuda. Yo te puedo garantizar, sin temor a equivocarme, que muchísimos hogares salvadoreños que están en cuarentena no saben qué hacer en el caso de usar, por ejemplo, la mascarilla. Andan con mascarilla, pero para hablar se la quitan. ¿De qué sirve? Es decir, necesitamos cosas tan elementales que nos las expliquen desde el punto de vista racional para que la gente lo pueda entender. Eso ayuda muchísimo más que cualquier otra cosa. En este momento la ciudadanía está necesitando de información. Hay fake news. Hay noticias falsas, nos confunden, que sale un doctor poniendo una posición, sale otro doctor dando otra posición, pero en realidad quien lleva la voz cantante es el Ministerio de Salud. Creo que el Canal 10, como tú lo decías, Rafael, creo que ASDER, las radios comunitarias, las radios en términos generales, pueden ser en este momento el principal instrumento para ilustrar a la población, ¿verdad?, a seguir qué hacer en caso de un contagio o en caso de cómo prevenir el contagio. Y finalmente, pues ya el tiempo se está agotando. No quisiera pues más que rendirle los agradecimientos a Verónica y a Luis por haberme permitido desde aquí, desde su negocio que está cerrado, ¿verdad?, al público, también sufriendo parte de esta pandemia, ¿verdad?, el hecho de habernos permitido accesarnos. No, y te felicito también por el esfuerzo que has hecho. Sé que has andado llevando, digamos, ayuda a muchas familias ahí en ese sector. Alguien acá escribe, dice, dígale a don Julio Valdivieso que se dé una vuelta por el cantón El Tronconal. Dice, ahí también hay muchas familias que necesitan ayuda y no la recibieron hoy de los $300 que se dio en compensación por parte del gobierno, dice. Fíjate que no caiga en saco roto lo que dijo Rafael. Tenemos que estar vigilantes para que los alcaldes de los municipios en realidad le hagan llegar a quien debe de hacerle llegar esa ayuda. Ya van a venir el momento en que van a tener que rendir cuentas. Y ahí es donde tenemos que ser implacables, porque este manejo de $1.000 millones sin ningún plan, sin ningún objetivo, va a traer consecuencias muy complicadas al finalizar el tema. Les voy a dar 30 segundos para las conclusiones. Marvin, voy contigo, 30 segundos.
Yo solo quiero terminarlo con un señalamiento político directo a mi ciudad, a San Miguel. El alcalde de San Miguel, que ha estado atendiendo la pandemia, voy a comenzar a exigirle en todos los lugares que yo vaya y asista y platique y hable y escriba cómo va a invertir el dinero en la reactivación económica de la parte agrícola de San Miguel y también de los emprendedores. Es necesario ya, alcalde Pereira, que usted vaya anunciando cómo va a usar ese dinero que va a ser transferido a las alcaldías y qué va a hacer con San Miguel. No solo Pereira, todos como yo voto en San Miguel, ¿verdad? Entonces es digamos, al que le voy a exigir, porque necesitamos oír qué se va a hacer con ese dinero, con el sector informal, la mediana y la pequeña empresa y el sector agrícola de San Miguel. Carlos, 30 segundos. Mira, yo nada más un llamado a todo el país, al gobierno, que es el que lidera este combate a la pandemia, y a los sectores productivos y políticos, que se sienten, por favor, en una mesa, que formen equipos de especialistas para poder plantear soluciones inmediatas, económicas. O sea, en este momento, si no dan soluciones inmediatas económicas, va a haber una crisis insostenible en este país. Yo creo que eso es lo más importante. Hay cosas como, por decirte, estos 4 proyectos que ha presentado el gobierno económico demandan una deuda. El gobierno está pidiendo 1.000 millones más de deuda. O sea, ¿es esa la forma de sostener esto si ni siquiera hemos podido conseguir los 2.000 millones primero? O sea, es que esas son las cosas que preocupan, que estamos hablando y no hay una integración de criterios y unidad nacional enfocada a cómo resolver este tema. Ok, Rafael, 30 segundos y nos vamos despidiendo ya. Sí, en primer lugar yo quisiera agradecerle a usted, Ernesto, por haberme permitido compartir aquí con los panelistas en su edición especial. Luego, yo sí me uno a un llamado en términos de buscar un acuerdo básico, un entendimiento lo más pronto posible para entrar de frente a la solución de los problemas, y también un llamado a la academia. Yo entiendo de que dentro de esta comisión que formaron, por ejemplo, está la UCA, FUSADES, la ESEN, pero no los he escuchado. No he escuchado cuáles son sus propuestas, si ya tienen definidos mecanismos. Interesante, buen punto. No conozco nada de eso, así que muchísimas gracias, Ernesto, y a su audiencia. Gracias a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo de acompañarnos, y a todos nuestros amigos televidentes también. Muchísimas gracias por darnos ese privilegio de tener ese voto de confianza. Y como decía Julio Valdivieso, usted tiene medios oficiales a nivel de gobierno y los medios tradicionales, que son de donde surgen las fuentes de información que se constatan, desde luego, para que usted no sea víctima del engaño en las redes sociales. No crea todo lo que ahí se dice. Así es que desde ya, gracias a Julio, gracias Carlos, gracias Rafael y gracias a Marvin. Mañana los espero en radio, 7 de la mañana también, con una plataforma de opinión para que usted siga enriqueciendo su conocimiento de los hechos que acontecen en nuestro país a raíz de la pandemia del COVID-19. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.